La pena de muerte, como ustedes ya saben, es un castigo que en Puerto Rico no ha prosperado y que se prohibió en nuestra Constitución, pero pues cada cierto tiempo ocurren situaciones o casos que se podrían, ¿verdad?, de alguna forma levantar este issue nuevamente. Y en este momento, Fiscalía Federal insistía y ha insistido y ha adelantado que puede solicitar la pena de muerte en el caso de Nelson Cruz, conocido como El Burro. Y para hablar de esto, estamos acá en compañía de la licenciada María Domínguez y el licenciado Kevin Rivera, presidente de la Asociación sobre Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Muy buenos días a ambos. Saludos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿A qué se debe que Fiscalía insista en aplicar la pena de muerte en Puerto Rico? Bueno, si me permite la licenciada Domínguez, ciertamente no solamente, Sonia, tiene que ver con un asunto de insistencia de la Fiscalía. Fíjense que nosotros llevamos ya varios años donde no se había visto un caso sobre pena de muerte aquí en la isla. Ha habido un cambio político y es un cambio en la política federal. Mientras estuvimos varios años, de hecho, en la última administración Biden había hecho una promesa política incluso de que iba a intentar eliminar la pena de muerte federal, cosa que no hizo. Pero Trump había sido muy vocal con relación a la aplicación de la pena de muerte. De hecho, en los últimos 6-7 meses de su mandato, incluso habiendo ya perdido las elecciones, estuvo ejecutando personas que estaban bajo lo que se llama el death row federal. De hecho, ejecutó más personas en esos 6 meses que los 10 presidentes anteriores a él juntos. Así que pues él sí tenía ese track, como decimos por ahí, y había hecho la promesa de que venía nuevamente con fuerza a intentar aplicar la pena de muerte, y han cambiado las instrucciones al Departamento de Justicia Federal para que se busque la pena de muerte en unos casos bastante específicos. ¿Usted coincide? Sí, estoy de acuerdo. La ley que permite la pena de muerte federal nunca ha sido derogada, ¿verdad? Pero la administración de Biden había hecho expresiones públicas de que estaban contrarios, o sea, estaban opuestos a la aplicación de la pena de muerte. Y por lo tanto, aunque la ley estaba en vigencia, en vigor, todos los casos que venían ante la consideración del comité, pues se denegaban. Y la ley no tuvo aplicación durante ese cuatrenio. ¿Y es una ley que aplica a todos los estados? Aplica a todos los estados en igualdad de condiciones. Claro está, existe un protocolo colateral a esa ley donde se evalúa cada caso según los méritos y según los factores de sentencia que resalta el estatuto, y se determina si es un caso meritorio para pena de muerte o no, según la decisión del Departamento de Justicia en Washington. Pena de muerte en Puerto Rico ha ocurrido. Bueno, claro que ocurrió, pero no ocurre desde 1927. En el tiempo moderno no claro, ha ocurrido. Es así, desde el 1927 fueron las últimas ejecuciones. No fue bajo la ley federal, de hecho. Esas ejecuciones era una ley local. Puerto Rico abole la pena de muerte por ley en el 1929, luego se ratifica en la Constitución, y bueno, la última votación... Y se han hecho referéndum más recientemente. Bueno, por lo menos siempre el pueblo ha dicho que no. Sí, la legislatura por lo menos ha votado sobre resoluciones que tienen que ver con la pena de muerte y la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico. Recuerdo que en el 2019, cuando se cumplieron 90 años de la abolición estatutaria de la pena de muerte en Puerto Rico, el Senado por unanimidad, o sea, se puso de acuerdo en decir que no estaba de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte federal en Puerto Rico. Recordemos que existen 2 jurisdicciones, aunque el caso de Sánchez Valle nos dice también a veces un poco lo contrario, que es una sola fuente de jurisdicción en Puerto Rico, pero especialmente en los estados existen 2 jurisdicciones penales: existe la jurisdicción estatal, existe la jurisdicción federal. Hay estados que sí tienen la pena de muerte en sus estatutos y es la que usualmente se aplica. Claro. En Puerto Rico Texas. No tenemos la pena de muerte. Texas, Florida, Pensilvania, son estados, Oklahoma, incluso y algunos de ellos han estado incluso aprobando totalmente conservadores y en la gran mayoría republicanos, aprobando leyes incluso para ejecuciones, por ejemplo, hasta por pelotón de fusilamiento. Sí, yo quería ir a los casos. ¿Se podría dar en este caso que ocurriera un dictamen de pena de muerte? Claro está, es la posibilidad. Debo decir también que hay aproximadamente 10, tal vez un poco menos de 10 casos donde, conforme a la administración de Biden, se había tomado una decisión de no certificar pena de muerte. Y ahora
esos casos han revocado lo que es ese no-seek y ahora se están reevaluando para posible imposición de pena de muerte. Ese tema está litigándose si procede o no legalmente, si es alguna acción que violenta lo que es los derechos sustantivos y procedimentales de las personas, pero esa es la posibilidad ahora mismo. Pero me quedo con la duda de si entonces en este caso la ley podría aplicarse retrospectivamente, o sea, hacia atrás. La ley es la misma, porque así en que Puerto Rico no, nosotros somos, ¿verdad? Hacia el frente. Sí. Claro, pero la ley es la misma, son instrucciones de la pero esta gente que ya son procesos internos del Departamento de Justicia. Por supremacía, la ley federal aquí aplica, aunque sea contrario a las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. Y una de las cosas que yo creo que pudiéramos estar viendo es que algunos de estos casos que pudieran haber estado en una etapa avanzada ya para comenzar juicio y cosas por el estilo, podrían incluso verse muy retrasados en términos del calendario. No sé si la licenciada... En nuestro caso, y supongo que al igual en los estados, la pena de muerte aplica a delitos federales. Correcto. Hay ciertos delitos federales bajo el Federal Death Penalty Act. La realidad es que se amplió muchísimo ese Federal Death Penalty Act en 1994 bajo la administración Clinton, en la que de hecho Biden estaba en el Senado y era de los que estaba propulsando esa legislación, aunque luego entonces echó un poco para atrás y entendió que la pena de muerte no valía la pena. Pero ciertamente hay muchísimos casos donde se le puede aplicar la pena de muerte. Casi todos tienen que ver con piensa en la pena de muerte como una solución económica o administrativa. Para no tener que costear el encarcelamiento de la persona. Bueno, yo nunca lo he mirado de esa perspectiva. Yo creo que no podemos convertir eso en una polémica económica, ¿verdad? Pero sí debo decir que si recordamos, aquí en el caso de la tómbola, que por cierto fue mi caso cuando yo fui fiscal federal, llegamos a un voto para la pena de muerte. Wow. O sea, estaba 11 a favor, 1 en contra. Y los miembros de ese jurado, los 11 miembros de ese jurado, salieron sumamente molestos con la jurado que no quiso aplicarla, dando puños en la barandilla. Yo recuerdo eso vívidamente. Yo pienso indistintamente, ¿verdad?, que todos tenemos nuestras opiniones personales al respecto, que podría haber un caso aquí donde se llegue a aplicar la pena de muerte. Creo que eso es una posibilidad porque se ha llegado muy cerca. Lo acaba de contar usted. O sea, si solamente estuvo un jurado en contra, ya estábamos ahí a punto de... Sí quiero desmentir la visión económica, aunque los derechos de las personas no deben mirarse desde el punto de vista financiero. Económico. La realidad es que los casos de pena de muerte salen muchísimo más caros. A eso era lo que iba. Pero por montón. De hecho, los estudios dicen que podría equivaler a personas millones que estén de dólares. Sí, y personas que estén encarceladas sobre 70 años. Yo no sé si usted conoce alguna persona encarcelada a 70 años. Yo no las conozco. Pero podría ser el equivalente a eso. Recuerdo que en aquellos casos de 2012 o 2013, algunos de los jueces, por ejemplo, el propio juez usted reaccionaba molesto cada vez que tenía que firmar uno de esos cheques, porque la realidad es que se van los recursos económicos en un proceso para tratar de ejecutar a alguien. La gente le quede claro, porque muchas veces este es el argumento que a veces uno escucha en la calle, y la gente, que tanto nos cuesta tener un preso ahí metido, mátenlo y economizamos. La gente, lo digo como lo escucho en la calle. Sí. Y la realidad es que, además soy actriz, la realidad es que quiero que lo tengamos bien claro. O sea, cuando usted vuelva a escuchar, no, mira, muchachos, que lo maten, porque eso cuesta más barato muerto, ¿y por qué lo vamos a mantener? Es falso. Recuerde que es falso. Recuerde, alguien, vecino, el otro vecino le puede decir, no, mira, espérate un momentito, matarlo nos va a salir más caro, ¿ok? Sí, y litigar esos casos es un litigio bastante extendido porque estamos hablando con la sanción más severa que puede haber es privar a alguien de su vida. De acuerdo. Y no debe, es cierto, concuerdo de que sí sale más caro, pero no creo que ese debe ser un elemento totalmente de evaluación, ¿verdad? De los casos. Pero ciertamente sí, son casos que se extienden muchísimo. Y hay muchas personas que entienden que el estar preso, no sé,
depende de la edad, 40, ajá. 50 años, puede ser un castigo más severo. Claro. Porque es, ¿verdad?, una sanción que se extiende sobre el tiempo. Claro. El caso, me tengo que ir rapidito, de esta adolescente Naya Paola Ramos y de 13 y 15 años de edad, ¿podrían ser aplicables? Según el Federal Death Penalty Act también le podría aplicar. Ahí el Hobbs Act que se aprobó, la realidad es que extiende por muchísimo. Así que pues nada. Y nos extiende muchísimo el término del juicio. Bueno, me tengo que ir. Les quiero agradecer a ambos, licenciada María Domínguez, gracias por estar acá. Kevin Rivera, muchas gracias. Gracias a ambos. Ponemos una pausa y regresamos. Soy Sonia Valentín, esto es El Calentón.